Bueno, vamos a ingresar a lo que es el equilibrio químico. Como en la clase anterior hemos visto todo relacionado a las reacciones químicas, la estequiometría, ¿no? Todas esas cosas. Ahora vamos a ingresar la reacción, la energía que produce la reacción química. Bueno, acá tenemos una lecturita, ya ustedes lo leen en su casa, profundamente ya lo hacen, pero más tarde lo hacen por ahí, ¿no? Una leidita, es bonita esta lectura. Y acá también nos hablan del ciclo de carbono. Bueno, también es algo adicional, pero nuestro trabajo queda aquí. Comienza el equilibrio químico. Cuando tenemos dos sustancias y estas dos sustancias interactúan, van a reaccionar, ¿no? Como ustedes están viendo, en la figura ustedes están viendo, a ver, lo voy a agrandar un poquito más para que se vea esto. Ya, en este caso, la reacción química comienza a partir de los reactivos. Estos serían los reactivos. Los reactivos. Y me va a generar ciertas respuestas, en el cual nosotros le vamos a llamar productos. Entonces, una reacción química consta de reactivos y consta de productos. Los reactivos generan los productos y por acá va a haber una liberación o una absorción de energía. Bueno, pero vamos a hablar lo que es una reacción química reversible. Ustedes han escuchado reacción reversible y reacción irreversible. Por ejemplo, yo acá estoy poniendo una flechita, ¿no es cierto? A ver, no sé si me pueden ver. Acá estoy poniendo una flechita que se va hacia la derecha. Para mí, esta es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque no retorna. O sea, los reactivos, las sustancias que conforman los reactivos, reaccionan entre sí y producen respuestas llamadas los productos. Entonces, estas sustancias, cuando llegan a ser productos, ya no retornan. Ya no retornan. Ahí nomás quedó todo. Por ejemplo, lo más clásico, si yo tengo una manzana ya oxidada, es irreversible. ¿Por qué? Porque esa manzana ya no más va a ser eh, producida anteriormente, sino que ya quedó oxidada, ya no va a lograr como fue inicialmente, ya no. Pues entonces a eso se le llama irreversible, porque no va a lograr llegar al estado inicial. Pero en cambio, cuando se produce una reacción química, hay reacciones que regresan, retornan, ¿no? A eso le llaman reversibles. Reversibles. Significa que van, se producen, se producen los productos, ¿no? Se generan los productos, pero esos productos a la vez se convierten en reactivos y regresan retornando a llegar nuevamente a ser reactivos, ¿no? O como se inició, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un estado 1, entonces va por acá y llega al estado 2. Llega al estado 2, pero va a retornar. Va a retornar y llegando al mismo punto que es el punto inicial. Este es un caso de proceso reversible. Para que exista reversible no puede haber ninguna, algún contrapaso, ¿no? O sea, el proceso va a retornar, pero cuando llega al inicio, ¿no? Cuando se llega al inicio, no puede haber ninguna alteración en la propiedad, ni siquiera en el medio externo que lo conforma esta reacción química. No hay ninguna alteración, ni siquiera hay ni variación de la atmósfera, no hay variación de la presión,
no hay variación del volumen, ni siquiera hay un incremento de temperatura que pueda alterar, nada, no puede ver. Bajo esos requisitos existe un proceso reversible. Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso reversible, estamos hablando también de reacciones químicas reversibles, donde retornan. Desde un inicio retorna esta reacción química. Claro, eso siempre y cuando exista grandes cantidades de energía que se puede consumir o si no se puede adquirir. Dentro de la reacción química hay una constante llamada constante de equilibrio, el Kc o simplemente QEQ, que significa constante equivalente. Este es un parámetro que determina la reacción química, ¿no? Cuando una reacción química está en equilibrio. Generalmente todas las reacciones químicas son desequilibradas, existen alteraciones, pero cuando un Kc va a mejorar, significa que llega al equilibrio. Por eso que estos son muy importantes. Los valores de los Ks, cuando es negativo, significa que se produjo una reacción inversa. Cuando el K es positivo, o sea, mayor que 1, ¿ya? Cuando es mayor que 1, se desarrolla una reacción directa. Cuando el K es igual a 1, entonces, para ambos casos mencionados, son iguales. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones se produce, estamos explicando la constante de equilibrio. ¿Cómo podemos calcular la constante de equilibrio? Primero necesitamos los coeficientes. A ustedes les he dicho bien claro que cuando tienen una reacción química, lo primero que tienen que hacer es balancear la ecuación química. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada sustancia química tiene una concentración, un parámetro llamado concentración. Esa concentración se va a elevar a un coeficiente. Este coeficiente va a depender de la reacción química. Entonces, esto, que son los productos, se va a dividir entre los reactivos. Los reactivos que también se va a relacionar las concentraciones con sus respectivos coeficientes de la reacción química. Esto ustedes lo van a ver en los problemas. En lo que se refiere a las presiones parciales, cuando hablamos de presiones, significa que cada componente, cada reactante, cuando reacciona entre sí, lo hace a una determinada presión. ¿Ya? Y ahí ustedes están viendo cómo se forma el Kc a partir de una presión, o Kp. Kc significa el K de la concentración. El Kp significa el K de la presión. Y para encontrarlo esto, ¿qué necesito? Necesito esta ecuación. Si yo quiero encontrar el Kp a partir del K de la concentración, escuchen bien porque de aquí vienen los problemas, necesitamos dos cosas. Primero necesitamos la constante universal R. La constante universal. Esa constante universal tiene un valor. Acá sabe. ¿No? Bueno, este no es. Me equivoqué. Este es el R. Este es el R. Bueno, acá está, pues, ¿no? El R, ese es. Sí, está bien, está bien. Esta R acá está, chicos. Estos son los valores que ustedes van a utilizar para saber la constante universal. Y el T es la temperatura con que está sometida la reacción química. El delta de N, ¿qué representa el delta de N? El delta de N representa la diferencia entre la sumatoria de coeficientes de los productos menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Nada más. ¿Preguntas? A ver, por ahí. ¿Nada? Bueno, continúo. Entonces, no se olviden, muchachos. Hay que saber estos parámetros. Bueno, esto también es importante porque vamos a utilizar la entalpía.
A ver, acá también hay una observación. Si una reacción química se invierte, la constante también se invierte. Si una reacción se le multiplica por un factor, el valor también queda elevado a dicho factor. Si dos o más reacciones se suman o los valores de la constante de equilibrio, se multiplican. Bueno, eso se va a ver en el momento de hacer nuestras actividades. Ya, aquí preguntas. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay? A ver, vamos a ver, practiquemos. Dice, explica las siguientes proposiciones. 1. En el equilibrio químico, la velocidad de reacción es nula. A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, chicos, ¿qué dicen? Bueno, acá van a poner, en el equilibrio químico, la velocidad de reacciones es nula. Es falso. Falso. ¿Por qué? Ahí pongan ahí, ¿ya? Porque a ver, el equilibrio químico, ¿no? No, porque el equilibrio radica, pongan ahí, porque el equilibrio radica, ¿ya? Porque el equilibrio radica tanto los reactivos como los productos. Tanto los reactivos como los productos. Emily, verdadero. No, Emily, es falso. 2. Al inicio de la reacción, la velocidad es máxima. Bueno, este es similar a un motor. Por ejemplo, el motor para que arranque necesita un amperaje máximo, ¿no? A este amperaje le llaman corriente de excitación. Esta corriente permite elevar a una condición muy alta para que se lleve a cabo el arranque. En una reacción química es parecido, sino que no estamos hablando de energía eléctrica. En este caso estamos viendo la velocidad de una reacción química. Entonces, se necesita una velocidad máxima. Se necesita. Entonces, ahí pongan verdadero, ¿no? Para que se lleve a cabo, ¿ya? Para que se lleve a cabo una diferencia de gradiente. Para que se lleve a cabo una diferencia de gradiente. ¿Qué significa gradiente? Diferencia entre los productos y los reactivos, ¿ya? Sino que acá no lo explican bien, no casi lo explican. Muy poco lo hacen. A ver, en el equilibrio químico, estamos en la 2, chicos. En el equilibrio químico, la velocidad de la reacción directa es... A ver, aquí estamos hablando de velocidad directa y velocidad inversa. Esto está acá. La reacción directa y una reacción inversa. Una reacción reversible presenta una reacción directa y una reacción inversa, las cuales alcanzan el equilibrio cuando la velocidad... O sea, claro, cuando se inicia la reacción química, no hay un orden, no hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque la velocidad se hace máxima. Pero cuando ya pasa cierto tiempo, las reacciones químicas se equilibran. Por lo tanto, la velocidad llega a ser igual. ¿Ya? Entonces aquí van a poner
El equilibrio químico a la velocidad de reacción directa es constante. ¿Ya? Es constante. A la velocidad de la reacción inversa. A ver, por acá no lo entiendo. A ver, dice, en el equilibrio químico, la velocidad de reacción directa es constante. A la velocidad de reacción inversa. En una reacción tipo reversible. Acá pongan reversible. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la primera? Reversible. Ajá. Reversible. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la primera de reversible? Acá constante. Constante. Claro, cuando hablo constante significa que son iguales, ¿no? Acá lo están indicando, ¿ven? Ahí está. Son iguales. A ver, relacionemos. A ver, muchachos, ¿cómo decir esto? La directa e inversa, equilibrio. Cuando son iguales, hay equilibrio. Sería la 1A y la 2. Cuando la directa es mayor que la inversa, ahí hay un desorden. Entonces ahí va a aumentar la velocidad, ahí va a variar. Entonces, eso se va a generar antes del equilibrio. ¿Se acuerdan que les dije del motor? ¿Se acuerdan que les expliqué? Se necesita una velocidad máxima para que esto pueda generar una reacción. Entonces, en este caso sería 2B. ¿Ya, chicos? Y ahora tenemos la 4. ¿Qué dice la 4? Para la reacción de equilibrio, no 2 o 4, 2NO2 es una reacción química, exprese la constante de equilibrio, Kc. A ver, esto lo voy a hacer acá, ¿ya, chicos? Un ratito. A ver, chicos, ¿tienen ustedes, ya se registraron la asistencia? ¿La asistencia ya se registraron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. A ver, como vieron algunos que ingresaron después, ahí nuevamente estoy dándole la asistencia para que se registren, ¿ya? Ahí se van registrando, chicos, por favor. Se van registrando. Ya, ahora sí. A ver, me da unos segunditos. A ver, chicos, ¿se ve o no se ve? Sí. Bueno, esto yo le he sacado aparte para poder hacer la resolución, ¿ya? Por eso sí es el motivo. A ver, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué nos dice? Para la reacción en equilibrio, exprese la constante, el Kc. ¿El Kc qué significa? El Kc de la concentración. A ver, tenemos N2, oxígeno 4, y va a haber un equilibrio. Y eso sería 2NO2. Ahí. Listo. ¿Preguntas?
Vamos a ver si está balanceado. ¿Estará balanceado? ¿Qué dicen? ¿Será necesario balancear? Todo está completo, ¿no? Bueno, para encontrar el KC, ¿qué necesito? Ustedes saben que, como le dije en el caso anterior, estos son los productos. Y estos son los reactivos. Entonces, para encontrar el KC, necesito la sumatoria de los productos. No es sumatoria. No es sumatoria. Es producto de todas las sustancias de los productos, que es la concentración elevado a los coeficientes sobre los reactivos, que también se eleva, la concentración de los reactivos que también se eleva al exponente con que está indicado, según la reacción química. Ahora sí. Primero, sabemos que los coeficientes es 2. Y acá, ¿qué número se sobreentiende? Acá, ¿qué número se sobreentiende? 1. Ahí está. Entonces, primero comenzamos lo que nos dicen. Los productos. ¿Cuáles son los productos? Este. Entonces, decimos la concentración del NO3, perdón, NO2, ¿no? Que se relaciona con su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? 2. Listo. ¿No hay más? Ahí nomás quedó todo. Ahora pasamos a los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? N2. Entonces, la concentración de esta sustancia, O esto va a ser elevada a la 1. Coeficiente, pues, coeficiente 1. De esa manera, ya quedó expresado el KC de la reacción química. Nada más. ¿Ya, chicos? A ver, copien. Hay una copiada o captura, que sé. ¿Ya, chicos? ¿Copiaron? Pasamos a la siguiente. Ahí está. Problema 5. Dice, para la reacción en equilibrio, el monóxido más el oxígeno me va a dar un dióxido. Exprese la constante de equilibrio. Entonces tenemos
CO más O2 Ahí está. Listo. Lo bueno es que el ejercicio es tan bueno, es que nos dan los coeficientes. Ya los coeficientes ya están en la reacción química. Ahora, si supongamos que no nos hubieran dado, entonces lo que tendríamos que hacer es balancear, pues, ¿no? Balancear. ¿Qué nos queda? Pero ya está balanceado ya. ¿Qué número se sobretiene que tiene como coeficiente el oxígeno? Uno. Ahí está, ¿no? Luego dice, expresa la constante de equilibrio Kp. Expresa la constante de equilibrio Kp. Ahí está. Solamente la constante de equilibrio, nada más. Entonces, en este caso, vamos a hacer casi parecido al anterior, con el Kc, o sea, el K de la concentración. Entonces decimos que el Kp va a ser igual, arriba son los productos. ¿De qué producto estamos hablando? A ver, ¿cuál es el producto que estamos hablando? A ver, los productos, la presión de los productos, así le ponemos, sobre la presión de los reactivos. Y todos ellos tienen un coeficiente. Por ejemplo, los productos. ¿Cuál es el producto? El dióxido. Este dióxido tiene como coeficiente, ¿qué coeficiente tiene? ¿Ah? ¿Qué coeficiente tiene el CO2? El 2, pues. Y abajo, ¿qué sería? Ah, hay dos sustancias. Entonces tenemos el monóxido, del monóxido, y el oxígeno. A ver, ¿cuál sería para el monóxido? ¿Qué coeficiente tiene? Sería 2. Y el oxígeno, acá no hay nada. El profesor me entiende que es 1. Pero este Kp ya se supone que está a presión constante. ¿Ya? A presión constante. Nada más, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Buena, profe. Ok. Ya, a ver, copien.
¿Ya terminaron, chicos? Sí, profe. Ya. A ver, pasamos al siguiente. Seis. A ver, ¿por qué alguien respondió? ¿Participó? Me dice, profesor, ¿el examen es mañana o la otra semana? Yo te digo que es mañana. Mañana. ¿Los chicos? Porque la otra semana tienen varios exámenes y se va a acumular. Ya, a ver, vamos a ver. Tengo A más B a ver, no me salió bien esto. Ya. A ver, chicos, ¿habrá que balancear? ¿Será necesario o no? ¿Será necesario balancear? ¿Qué dicen? No, no hay nada que hacer ahí, pues. No hay nada que hacer. Pero yo sé que estos, ¿qué representan? Estos representan los reactivos y estos serían los productos. Entonces, para poder resolver, entonces, el KC, ¿a qué sería igual? A ver, recuerden el anterior ejercicio. Necesitamos la concentración AB. Elevado a qué coeficiente. ¿Qué número sería ahí? 1. 1. Entonces los reactivos sería A, abajo los reactivos, la concentración del reactivo A, que también es 1, y la concentración del reactivo B, que también es exponente 1. Ahí está, a ver. Ahora sí. Dice, para la reacción, las concentraciones de equilibrio son 1,5, 1,5 para el A, 1,5 para el A. ¿Qué más? El que sigue. ¿A quién corresponde este 4? ¿Este a quién corresponde? B. B. Y el siguiente, 1,20, corresponde a B. ¿No me da?